Dios, yo les voy a pedir que se acomoden nuestra noche. Dios habla a su pueblo. Su palabra tiene un valor muy importante e interesante para nosotros. Dios conoce la vida de cada uno de nosotros, no importa dónde estemos, dónde nos metamos, Dios lo sabe todo. Así que cuando Dios permite que su palabra llegue a nosotros, Él quiere que le prestemos atención por si acaso estamos nosotros pasando por estas mismas situaciones. La Biblia es clara cuando dice: el avisado ve el mal y se aparta, los simples pasan y caen. Que nosotros no seamos de los que viven en la simpleza. Gloria a Dios. Yo necesito cantar también, hermanos. Y esta semana en que la alabanza será presentada de una manera expresiva en parte de los ministros de la música. Tengo entendido que vamos a tener un invitado también para el sábado, para el miércoles. Importante, hermano, porque ellos están encargados de la alabanza, así que Dios les tiene a ellos informados de cómo debe ser la alabanza, cómo se debe mover en la vida de nosotros, cómo debemos actuar nosotros delante de la alabanza. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Ahora sí pueden arreglar sus temas. Mientras la iglesia abre la escritura en el libro de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Verso 6 dice así la escritura. Mateo 4, verso 6. Y él dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tus pies para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, dice el verso 7, escrito está. ¿Qué es que dicen, hermanos? No tentarás al Señor tu Dios. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva, simiente de amor. Segaré Sembraré mientras viva,
la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva de amor. Segaré, yo segaré, allá en la casa de Dios. Un aplauso al Eterno, sea disfrutado y glorificado. Quiero salir rápido de este mensaje. Es un mensaje que a mí me espanta, me asusta. Es un mensaje que mientras estaba desglosando los pensamientos que Dios transmitió a los que escribieron esto, me sentí prisionero de mis propios temores. Ser cristiano fácil no es. Para que sea fácil, Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Cristo tiene que estar ocupando el primer lugar, y eso significa que Cristo es Dios, solamente que se hizo carne para habitar entre nosotros. Entonces es importante, por favor, que presten la debida atención. Esto es un mensaje para jóvenes, niños, adultos, viejitos, los que estamos ya por desaparecer. Porque es una porción que, a pesar de que tantas veces lo hemos escuchado, meditar en ella y permitir que Dios nos revele sus intenciones es importante. Es la única manera de entender lo grave que es caminar con Dios y hacerlo de una manera negligente. Que va a caminar con Dios tiene que entender que no está caminando con cualquiera. Ahora, después de la política, la gente que está cerca del nuevo gobierno, uno los ve salir en la palestra, en los noticieros, y todo el mundo está acusando al que no hizo y el que se quedó atrás, y nadie en realidad nos está hablando de qué van a hacer ahora, olvidándose del error que cometió el otro. Ahora todo el mundo se le quiere meter preso, eso ya es política. Pero justamente, hermanos, este mensaje nos lleva a nosotros a entender por qué razón la fe cristiana es importante y por qué debemos interesarnos en ser cada día más y más de Dios. No importa que uno sea ateo, puede ser que uno no crea en Dios, pero Dios existe y eso no lo va a cambiar nada. Díganme esta porción en Mateo. Es una porción importante e interesante. ¿Por qué razón? Está hablando de Jesús siendo tentado por el diablo. ¿Qué acontece aquí? El diablo, en esto de la tentación, porque es el Espíritu de Dios que lleva a Cristo a estar en ese sitio. La pregunta es, ¿y acaso Cristo no es Dios? Sí, pero Dios se separó de su gloria, solo para mostrarnos a nosotros que sí se puede. Si Él viene como Dios, no nos daría a nosotros ninguna alternativa. Yo no podría vivir ni decir, puedo cumplir con las demandas de Dios, puedo caminar como Dios dice, porque al final de cuentas, claro, si Cristo es Dios y Él vivió como Dios y no como el Dios hecho hombre, entonces las cosas serían fáciles para Él, difíciles para nosotros. Tomen nota de esto. El diablo va a tentarle. El propósito era que esto se escribiera
escribiera para que nosotros entendiésemos cómo es nuestro caminar con Dios y por qué razón. Para recuperarnos de la caída, para recuperarnos de la condición de pecador. ¿Por qué razón es importante aferrarse a las demandas de Dios? Escrito esto, el diablo va tentando a Cristo y lo va llevando a diferentes escenarios. Pero ahora estamos en el escenario de la tentación, que no lo hubiéramos entendido como tal si Cristo no lo menciona. El diablo le dice al Señor Jesús lo que está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? Vamos a verlo. Estoy muy bien, aquí estamos. Entonces, dice el verso 5, el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tus pies en piedra. Jesús le dijo: oílo, porque de aquí vamos a saltar a un escenario donde vamos a tener un hombre de Dios, que la Biblia nos lo presenta como algo que hay que respetar por su condición de fe con Dios. La manera como ese hombre se condujo con Dios es importante, hermano, porque no se trata de Cristo, se trata de un hombre antes de él. Cristo vino para sembrar las bases y cumplir lo que nosotros nunca hubiéramos podido cumplir. Y vean esto aquí. Jesús le dijo: escrito está. Marquen esta palabra en sus mentes: no tentarás al Señor tu Dios. La palabra nos lleva a concentrarnos en la tentación. La tentación está todos los días a un nivel no simbólico. El propósito siempre será que usted deje de ser lo que ya es en Cristo. La tentación lo que trata de hacer es sacarnos del camino, afectarnos. ¿Por qué? Cuando veamos el personaje que les voy a presentar, hay algo que quiero que ustedes y yo tengamos en mente. Este personaje tentó a Dios. Un hombre que estaba bien firme en el Señor. Un hombre que Dios dio testimonio de que Él le agradaba. De tal manera que la Biblia dice que Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón. Eso no se ha dicho a otra persona que Dios ha dicho eso en la Biblia. A este, dijo Dios, es un hombre conforme a mi corazón. Pero lo que se nos presenta en la parte histórica de la vida, el testimonio de este hombre, nos va a asustar. Jesús nos enseñó esto al responderle al diablo, que no debemos tentar a Dios. ¿Y nosotros por qué? ¿Por qué nosotros? Porque somos los que ya hemos recibido la salvación. Ya nosotros nos hemos integrado a la vida espiritual. Somos llamados hijos de Dios. Él nos amó, nos recuperó. Así es que al final de cuentas, este Señor nuestro nos tiene a nosotros en gran estima. Él nos mira como nadie más nos
padres. Nos llama el Dios que hizo la creación, me llama a mí hijo. Así es que si somos hijos, la condición nuestra ya no mirándonos como hijos carnales, hijos de este mundo. Ya en Cristo hemos nacido de nuevo y hay una nueva condición, un nuevo comportarnos, porque no estamos hablando de mi papá en la carne, estamos hablando de mi papá en el cielo. Estamos hablando del Dios de la creación. Entonces veamos lo que acontece aquí. Este personaje de quien en el cual quiero concentrarme, que en realidad me hizo dudar de muchas cosas en mi propia vida, mi conocimiento, qué tanto sé, qué tan maduro soy. Tuve que sentarme y escudriñarme, porque aunque en realidad el que me escudriña es el Espíritu que Dios depositó en mí. Yo sé que está nervioso porque pero suelta la pastora, estoy comiendo de mí, pero tengo que soltarme por las maneras. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que cuando estaba niño, Dios mandó a decirle, a ungirlo, desechó a sus hermanos, desechó a sus padres y mandó a poner la mano del profeta sobre David. Ninguno de ellos entendió bien el asunto. Nunca ellos vivieron a la altura de que David había sido ungido como rey. Pero ¿cómo va a hacer esto? Hasta que el escenario comenzó a darse hasta que David llegó a donde tenía que llegar. Así que no vamos a perder el tiempo con Goliat ni nada de esto. Vamos a irnos al escenario que necesitamos ver nosotros como creyentes y cada uno de nosotros hacer un análisis de su propia vida. Sabemos todas las pruebas que él pasó. Sabemos los problemas para llegar a ser rey. Sabemos que después de llegar a ser rey, volvió a ser tumbado del trono, tuvo que huir su propio hijo. Todo esto es una repetición de lo que ya hemos estado escuchando. El hombre, según el corazón de Dios, fue tomando fuerza. Dios lo comenzó a moldear. La gente en su alrededor comenzaron a ver una transformación. La vida de él iba de menos a más. Y era David. Tenía un corazón que yo dije, mi corazón. Yo estaba emocionado al hablar de David, hermano. Así que la perfección es lo que Dios busca en nosotros. Claro que sí. Y ahora, David está en una posición en donde todas las batallas, las guerras, después de la muerte de Saúl, ya él es el rey, comienza él a entrar en las diferentes batallas contra los diferentes pueblos paganos de aquel entonces, territorios que Dios les había prometido. Así es que la victoria, hermanos, la victoria estaba entre sí y no. Iban a la guerra contra un ejército numeroso. Era tanto que los reinos de aquel entonces, ellos se alquilaban, o sea, pagaban, le pagaban un dinero a otro reino o a otro rey para que lo ayudara en la guerra contra su adversario, que era otro rey. En este caso era David, y estaba rodeado por enemigos por todas partes. Así que ellos siempre estaban pagando para ir contra David. Y David vencía. Era un hombre que antes de ir a la guerra le preguntaba a Dios si debía ir. Dios le decía sí o no.
ve, yo te los enviaré. Y él iba. Claro que perdía hombres, pero perdía mucho menos que sus adversarios. Y David comenzó a tener tal fama, hermanos, que todos los pueblos le temían. Él le ganaba un reino o un rey en su territorio, y ese rey tenía que pagarle impuestos a David. O sea que la corona que él recibía era el bien constante. Los hombres le servían, aunque no eran israelitas. Vean esto. El hombre conforme al corazón de Dios está en el escenario y está ganando, está venciendo, y la gente de él está arrasando con cualquier cantidad de gente y países. Pero sucede un imprevisto. A veces uno se siente tan seguro, hermano, pero tan seguro, que uno descuida el temor a Dios. Por estar tan seguro, pero cuando hay una seguridad en la carne, esa seguridad no sirve. Este hombre con este corazón de Dios, mis hermanos, arrasó. Un día decidió mandar a la guerra. Bueno, estaba peleando contra tantos reinos. Y David mandó a sus soldados a esta guerra. Están los hombres de David en el campo de batalla y están ganando, hermanos. Están ganando, están perdiendo vida, pero están peleando y ganando. David no fue a la guerra porque había que cuidar al rey. El dicho era que David era la lámpara de Dios para Israel. Si se apagaba esa lámpara, yo no sé si ustedes veían las películas de vaquero. En las películas de vaquero, en el lago de los indios estaba el principal. Si a ese lo mataban, todo el mundo se retiraba del campo de batalla. Eso es lo que salía en las películas. Así es que David, su pueblo, su gente le dieron varón, detente. Así que él no fue a la guerra. Un peleador, una persona fuerte en batalla, hermano. Un hombre inteligente como cualquiera de nosotros en la profesión que tenemos. Y dice la Escritura que David, quedándose en casa, solamente recibiendo el informe de todo lo que está pasando en el campo de batalla, y en una de estas se sale al balcón de su casa del palacio y comenzó 15 minutos a adorar a Dios, porque es un salmista, hermanos. Solo hablaba con Dios hasta por gusto. Siempre componía a Dios poemas. Y en eso que está mirando el sol y está hablando con Dios, bajó la cabeza y frente al palacio vivía un soldado que estaba en la guerra. Un hombre que había puesto su vida para coronar de triunfo al rey David. Y mira David, y resulta que en la casa de ese soldado una mujer se estaba bañando. Ustedes recordarán cuando estas casas comenzaron la invasión y las cosas, hermano. Yo lo recuerdo bien. Uno ponía hasta papel periódico para hacer un baño, hermano. Los vecinos de repente tenían que ver cómo te bañabas. No había lo que tenemos ahora. Así es que David miró y vio a la mujer bañándose, hermanos, y en eso de verla bañando
Recuerden, estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios, no estamos hablando de un perdedor, no estamos hablando de un pecador, no estamos hablando de un salvaje que no respeta los argumentos que tienen que ver con el pecado. Estamos hablando de un hombre con temor de Dios. Y le dice, no, esta es la mujer del fulano de tal. Ya sabe que es el fulano de tal porque no viene la guerra y un hombre importante. Dice que el rey mandó a buscarla. Porque en aquel entonces los reyes podían tener 4 mujeres. Escuchen esto, hermanos. Era asunto de la forma de vida, como se iniciaron las cosas. Y David tenía en el reino cualquier cantidad de princesas, mujeres por doquier. Lo que el rey quería, tenía a su merced. Estamos hablando de tentación, ¿no? Miró la mujer, se quedó mirando, y ellos no le da tentación como la vida. Usted se queda mirando, y se queda mirando, y yo no sé, cuando uno es una mujer, uno no hace eso, uno no se queda ni mirando, ¿sabes? Para correr o ver como la vaca. Pero cuando se trata del pecado, uno comienza a que, wow, y mira, y el tipo se fue, hermanos, engalanando en la situación que manda a buscar a la mujer. Como era el rey, la mujer le corta de perezosa, su marido está en la guerra, el que está llamando es el rey. Cuando la tiene en el palacio, se acuesta con ella, hermano. El rey que tenía el corazón de Dios. Este hombre se alocó, hermano, y es lo que se llama tentación. Va a tentar ahora aquí a Dios. Él no estaba tentando a nadie más. El diablo lo tienta a él y él tienta a Dios. No sé si entienden eso, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Exactamente igual. El diablo sí tentó a Eva. Pero Eva y Adán tentaron a quién? A Dios. Al final, ellos van a saber si ese Dios está parado firme como él dice. Y aquí va. ¿Se acuerdan con la mujer? Y olvidó el caso, porque él quería tenerla. Como él era el rey, él lo que quería esa mujer, una mujer casada. El rey conoce las reglas, conoce los mandatos de Dios. Él no podía darse ese lujo. Pero se lo dio, se lo dio a Dios porque él sabía que él y Dios eran amigables. Él sabía que él y Dios eran, mire hermano, la perfecta combinación. Cuando uno se le olvida quién es Dios, uno puede creer que porque Dios me está bendiciendo, que porque Dios me está esto, porque Dios me cuida aquí, porque Dios me cuida allá, yo soy el favorito. No, con Dios no hay favorito. Es que Dios me dice a lo que le obedece. Dios está buscando al manso y humilde del corazón, el que está entregado a hacer las cosas como Él dice. Y aquí va David, mis hermanos, después de cruzar a la mujer, ella se fue a su casa y nada más pasó. Un día la mujer manda a decirle a David, David, estoy encinta. ¿Cómo va a ser? Esa escapadita, nosotros los seres humanos sabemos lo que es eso. Esa escapadita porque Dios le gustó, cayó, y entonces este pecado se quedó aferrado a su alma. Pero más que esto, afectó la relación espiritual de él y de ella. Y ella le dice, manda a decirle eso a David. ¿Y qué creen que hizo el bambino? ¿De dónde que tiene el corazón de Dios? No lo dije yo, lo dijo Dios. Escucha, hermano, es Dios el que da testimonio de ti y de mí. Así es que tenemos que entender que no somos hombres, los hombres que digan lo que sea. Dios dijo que yo soy su hijo. Y en este caso dice, David es un hombre conforme a mi corazón. El
porque alguien tiene que cargar con el chiquillo, hermano. Cuando uno se arriesga, hermano, cuando uno se arriesga a entrar por el camino del pecado, uno está listo para ser sentenciado a muerte. Le está abriendo la puerta a que su alma sea dominada por el miedo. Y aquí está David ahora mandando a buscar al soldado, y el soldado vino. Y como tú y yo y David no somos los únicos que Dios tiene en su reino. Nosotros no somos los preferidos y los favoritos de Dios. Resulta que cuando trae a este hombre se va a enterar a David que había otro hombre con temor de Dios. Esto se trata de eso, temor de Dios. Si Dios dice que eso es malo, es malo. Podemos ser seducidos y presionados a caer en la tentación. Lo importante es no caer. Esto lo voy a seguir repitiendo esta vez. Fue el propio Jesús que Dios, que un hombre que mira a una mujer y la desea, y en el caso de la mujer que mira a un hombre y lo desea, ya adulteró, ya pecó, ya olvidó en su corazón. Porque deseó, y él solamente lo hizo de mente. El hombre llega y David le dice: oye, ¿cómo va el asunto de la guerra? Y comienza a conversar con él como dos buenos amigos, que quizás ni lo eran, porque para estar con el rey con tanta gente rodeándole, los soldados, muchos quizás nunca habían tenido cómo conversar con él. Y dice la escritura, hermanos, que David le dice al hombre: hermano, mire, después te voy a mandar para allá, hermano, vete a tu casa, muchacho. Tienes rato que no vaya a tu casa, vete a tu casa. Su familia era su esposa, no tienen hijos, así que lo mandó a su casa. Lejos de lo que David esperaba, era que este hombre se fuera a su casa, se acostara con su mujer, y contar que el niño que va a nacer iba a ser de quién. Del esposo, si él la tocaba. Este hombre estaba tan concentrado en esta guerra espiritual que llevamos, en este temor de Dios que necesitamos mantener firmes en nuestras manos, porque de esto depende una nación donde nacemos nosotros, una comunidad donde vivimos nosotros, una familia que es la familia nuestra. Ellos sufren el castigo de nuestros pecados, que ya nosotros somos santos. El hombre, en vez de irse a su casa, le dice a David: no, si el hombre está durmiendo acá con los soldados que vinieron con él. Él no vino solo, había que traer varios soldados que lo cuidaban. El hombre no se fue a su casa, se puso a la puerta del palacio a dormir. Hay un recinto que había para ellos, para que descansasen. Y entonces David le dieron eso y manda a buscarlo. Me dijeron: ¿qué pasó? ¿Qué te sucede? Oye, vete a tu casa. Te mandé a tu casa. Hey, déjame a tu mujer. Y este hombre, te repito, no solamente usted que es un buen cristiano, hay muchos que están alrededor nuestro que son buenos cristianos. Mujeres y hombres que no van a dejarse tentar, gente que no van a dejar que le caigamos a palo y nos hagamos salir del reino. Y entonces cuando él cuestiona el varón le dice: ustedes están en el campo de batalla, dicen que están peleando allá, dicen que están dando su vida, y voy a venir yo a recrearme con mi mujer. No, hermano, ese hombre se puso para ayunar. Ese hombre se puso o comenzó a meterse más con Dios, orando por los que estaban allá y esperando el momento de volver. Se reforzó. Porque una cosa es buscar de Dios de boca y otra cosa en hechos. Ayunar, orar, dormir, tener tiempo de oración, de adoración y todas esas cosas buenas. Eso tiene que estar con el corazón, porque a Dios no se le va a engañar. Tentar a Dios es peligroso, porque a Él ninguno de nosotros
donde decidió que no iba para su casa, no, pero siento, wow, David está en problemas. El hombre de Dios está en problemas porque se encontró con otro creyente fiel, con una persona con temor de Dios, y él está en problemas porque su pecado se va a conocer. Bien, David dice, hay una otra manera de arreglarlo, porque cuando uno cae en un pecado, créanlo, hermanos, de no haber arrepentimiento, uno va a seguir dando saltos hasta caer a lo más bajo. David escribe una carta al que está comandando ese ejército y le dice al hombre, bueno, prepárate porque va a tener un campo de batalla. Y le escribe a este hombre, oye, quiero que este hombre me lo ponga al frente de la batalla, la batalla más cruel. Póngalo delante de los más valiosos del ejército del otro lado. Y retírense. Déjenlo ahí. Este hombre llevó la carta que anunciaba su muerte. Amados míos, esta vida de salvación hay que conocerlo con estos detalles, porque yo en realidad he leído tantas veces esto, pero cuando me senté en realidad como que Dios tenía interés en que yo resumiera todo esto que hace tiempo lo he leído, y cuando comienzo a mirar, en realidad, mis hermanos, yo me siento seguro en este camino, siento que yo estoy bien en la mano de Dios y que le estoy sirviendo con limpia conciencia, pero cuando miro esto digo, pero la tentación, si vino a Cristo, me va a venir a mí. David, conforme al corazón de Dios, y yo creo que aquí soy conforme al corazón, me va a venir a mí también. Y miren esto, si lleva la carta, se le entrega al que está dirigiendo esta batalla. Este hombre no fue capaz ni siquiera de hermano, créanme, tiene un gran cristiano de este tiempo, de tipo de esa carta. Él tenía que ir lejos con esa carta. Oye, hermano, no se aburre caminando, montado en caballo, el libro era abierto por uno para ver qué es lo que dice. El hombre no lo abrió y su sentencia estaba allí. David está tentando a Dios, el Dios que le dio un pueblo, el Dios que tumbó a todos sus enemigos, su propio hijo que trabajó para tumbar por el reino. David venció a todos los que se lo oponían. Dios lo tiene bendecido. Todas las puertas abiertas y sus enemigos caían de uno en uno. Este hombre lee y dice, bueno, lo que dice el rey Soba, pusieron a este pobre en una de las batallas que murieron muchos, pero no fueron muchos, fueron con él. Y a él lo mataron. El hombre que recibe la carta, que es el general que está dirigiendo la tropa, ahora tiene que mandar a decirle al rey lo que está pasando. En esta batalla perdieron. La gente desde el muro lanzaban piedras y cualquier cantidad de objetos y mataban a los israelitas que estaban ahí, casi sin protección. Y este hombre le dice a un emisario, quiero que vayas con el rey. Quiero que vayas con el rey y le des el reporte de esta batalla. Hazle saber todo lo que nos ha pasado. Hemos perdido gente en esta batalla. Nos han acribillado. Y él dice, y mientras está diciéndole eso al rey, después, dile al rey, y fulano de tal también murió. Miren, hermano, cuando este emisario llega y le comienza a decir al rey, sí,
que esto nos pasó y perdimos la batalla en ese rey. ¿Por qué pasó? Ustedes son tontos. La vez pasada estuvimos en una guerra y la gente desde arriba nos tiraban cosas y nos mataban. ¿Cómo es posible que ustedes se hubieran descuidado y hubieran hecho aquello? El rey estaba irritado diciendo, ¿qué cantidad de burro yo mandé a hacer esta labor? Y entonces, como el hombre se está irando, hermano, y cuando el diablo te mete un dardo, el tipo te tiene como un señuelo, y ahí va a aplicar el rey ahora. Oigan esto, el hombre después le dice al rey, y me dijo también el general que le dijera que fulano de tal también murió. Oído, que pone religión. Oído, porque hay que leer la Biblia. El hombre le dice esto al rey y el rey sacó hasta un dicho. Como él era un hombre poético, entonces mandó a decir al general que bueno, no hay problema. Si es que eso sucede, como el general dio uno de esos diseños de palabras raras que no tienen nada que ver con el problema, así que el hombre se fue para atrás. David manda a decirle a la mujer de este hombre que su marido murió. Ella hizo luto, así como nosotros hacemos el homenaje, el café, el asunto. Él esperó que la mujer saliera de su luto. Y el bandido, hermanos, el hombre con el corazón de Dios, el hombre que no pensó que el temor de Dios es mucho más importante que cualquier sacrificio. Estamos hablando, hermanos, temor de Dios. Cuando pasa el tiempo de luto, ¿qué creen que hizo David? Se llevó a la mujer para su palacio. Como el rey podía darse esos lujos, pero no como mujer ajena, se la llevó para su casa. Total que el hijo que venía de la guerra. Y dice aquí, Jehová envió a Natán a David, Natán el profeta, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad. Natán le está echando esta historieta al rey David, al sabio. El uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiéndole su bocado y bebiéndole su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Estamos hablando de la corderita, no de una persona, como nosotros con los perros, ¿no? Los perros ya son casi más hijos de nosotros que los que son los hijos míos. Y vino uno de camino al hombre rico. Esta es la historieta. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces te enseñó, oído santos varones y varonas, esto es lo que somos nosotros. Cuando algo no es de Dios, cuando alguien actúa como no debe actuar, cuando alguien no hace las cosas como Dios dice, uno se enfurece, hermano, y dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera. No se duerma ni se vaya todavía, oigan esto, contra aquel hombre. Y dijo Natán, vive Jehová, contra aquel hombre, sí, y dio Natán, vive Jehová. Perdón, hermano, perdón, debe volver para atrás, porque algo me salté aquí.
Entonces se enseñó el rumor de David en tal manera. Ok, contra aquel hombre hirió el rey a Natán. Jehová, dime Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. No tú vas a coger los corderitos y si tú tienes, eres millonario, vas a quitarle al pobrecito que no tiene nada más que ese corderito. Y debe, dice David, y debe pagar la condena con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces el profeta dijo a David: tú eres aquel hombre. Es lo peligroso de venir al culto, hermanos. Es lo peligroso de no venir a predicar. Porque en medio de todo esto Dios comienza a revelar, y cuando comienza a revelar, hasta el que está predicando tiene que pensar que tendrá que ver conmigo, y uno tiene que estar revisando, hermano, porque con Dios no se juega. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Un hombre de valor, un hombre de testimonio, alguien que todos los creyentes deben enumerar como tremendo hombre de Dios. Cayó en su propia mano. Hace rato está jugando con el pecado. Tiene un reino con un montón de mujeres que él no necesita. Ya tenía su esposa. Pero también, bueno, está bien, porque entonces se les permitía a ellos. Era un tiempo en que la cultura estaba baja del conocimiento de muchas cosas, y entonces había ventaja para los reyes. En este caso, Israel no debiera tener este tipo de cosas, pero tenían reglas, tenían leyes, y aquí va el rey, buscando a los demás. Él oyó el cuento y él dice a este tipo: hay que matarlo 4 veces el acabar con la vida. El tipo tiene que pagar lo que hizo. Y estaba indignado como era David. David era un hombre de carácter fuerte, todo lo que tenía que ver con Dios y defender las cosas de Dios. David no lo hacía para él, sino para Dios. Cuando venció a Goliat, él no, después de eso, él no hizo que lo pusiera de rey una vez o se volvió un bocón. No, no, no. Siendo humilde, y ahora está buscando y dice: ese tipo hay que acabarlo. Es bonito ver las vallas de los demás, pero siempre el portador de buenas noticias tiene que estar seguro que él ya entró en esas buenas noticias. Buscar al vecino no es bueno si nosotros estamos dando turnos. David se atrevió a buscar enérgico. Se puso violento. Su alegría era sobre este hombre, como él pudo haber hecho. ¿Por qué no compuso si tenía tanta y riqueza? ¿Por qué no soy y dice el profeta David: ese eres tú? Porque teniendo tanta amor, y lean, hermano, lean. Segunda de Samuel, capítulo 11, capítulo 12, y usted se va a enterar de cosas que le dijeron a David. Dios mandó a decirle todo lo que le había dado, todo lo que estaba en sus manos. El mismo Dios mandó al profeta a enumerarle la cantidad de cosas que ese hombre tenía en el reino. No se le prohibía al rey nada. O el hombre conforme al corazón de Dios perdió el temor a Dios. Tentó a Dios, hermanos. A Dios no se le tienta, bendito sea Dios. Usted está por caer en algo, hermano, caiga del podía, aunque sea allá en la peatonal, donde la gente lo van a mirar y van a decir que estás loco. Pero si estás sintiendo, hermano, que el pecado que
zurrando y te está llevando algún residuo, algún huequito por ahí, cae de rodillas donde sea, porque Dios no es alguien del cual nos podemos burlar, podemos caer muertos todos aquí mismo. El temor de Dios es importante porque es Él el que dio su vida por todos nosotros. Él nos eligió de esta manera. Él habla de su Hijo, pero era el mismo Dios tomando diferentes escenarios. El Dios omnipotente, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, habla la palabra y la palabra tiene la bendición. El Salvador del mundo nace de esta vida. Y luego de las enseñanzas de Cristo y su ministración y fortalecer la vida de hombres y mujeres como nosotros también estamos recibiendo hoy, vean lo que acontece. Se va, muere y tiene que partir. Va a salir de la vista nuestra, pero dice: os enviaré otro consolador. El mismo Dios en espíritu ahora. Con eso estamos lidiando nosotros. Con esto estamos lidiando, hermano. Por eso te digo, yo tiendo ante la realidad de leer esta palabra, hermano, y encontrarme con cosas como esta, y trato de mirar bien, porque estoy entendiendo que el Dios de amor no ha dejado de ser amoroso. Por esa razón, Él cayó sobre la vida de David de tal manera que el niño, miren, hermano, el niño que iba a nacer de esa mujer nació. Y se enfermó, pero ya no la había perdido. El profeta le hizo saber: ahora Dios te manda a decir que no solamente tú has arruinado toda tu casa. Y le dice Dios a David: de aquí en adelante no va a dejar de caer sobre tu casa violencia. Tu casa va a ser prácticamente exterminado. Tus hijos van a vivir en una situación moral terrible y van a matarse entre ellos, van a morir entre ellos. Y así sucedió. Sus hijos violaron, uno de ellos violó a su hermana, después otro mató a su hermano, y eso es lo único que David pudo ver antes de morir. ¡Ah, qué duro, hermanos! ¡Qué duro! El hombre que Dios le dio tanta batalla, el hombre que es todo lo que quería ver era milagro. La pregunta que la ponía en esta noche a ustedes y a mí mismo: antes no hablamos de milagro por todas partes. El cojo saltaba, no solo porque lo decía aquí, en la campaña, los predicadores que venían, que tenían un diálogo, y las cosas sucedían a través. Hoy, para orar por los que están resfriados, no lo piensan. No es que se estoy bloqueando. Eso solo te dice: me acerco a la barba, en vez de orar para darle sanidad, lo voy a bloquear y le voy a pasar a él. Los milagros que deben seguirnos, ¿dónde están? No están. ¿Por qué razón? Porque justamente, hermanos, cuando somos tentados y luego tentamos a Dios para ver qué Dios va a hacer. Bueno, David no estaba pensando que Dios iba a hacer, se le olvidó que Dios lo sabe todo. Porque él no es que se alejó de Dios. Escuchen, hermano, David no se alejó de Dios, se quedó firme, pero se le olvidó. Pero si pequé, ¿qué fue lo que pasó aquí? En vez de ir a Dios con ese pecado, Dios tuvo que mandarle al profeta. Y al final, cuando David escucha todo lo que Dios tiene que decir y la sentencia que trae sobre su familia, toda su familia, hermano, vivió una terrible, terrible incapacidad de lograr los triunfos que David logró cuando se había consagrado a Dios. Hoy no podemos tentar a Dios, porque Él no
no tiene por qué tentar a su Señor. Y el que lo estaba mirando como alguien que no era, lo estaba viendo como alguien agradable, lo estaba viendo como tremendo varón. Dios lo estaba viendo de esa manera. Así que sus enemigos no podían contra David. Pero cuando él creyó que las cosas eran fáciles, repito, lea lo que dice el Señor Jesucristo, que le dijo al diablo: no tentarás. Dios mismo dándonos la solución a los problemas. Vamos a enfrentarnos, eso no nos puede evitar. Pero caer en la tentación sí podemos evitar. David no lo evitó. Él mismo enfermó y murió. Pero antes de morir, miren lo que son los santos hombres y mujeres de Dios. Cuando se recuperan y recuerdan que Dios es su papá, él comenzó a pensar: ¿qué hago ahora? Se metió en 7 días de ayuno. Y le decía: rey, come, porque es importante la salud del rey. Come, pero el rey dice: no voy a comer. El niño solamente estaba enfermo y él no comió, hermanos. Cuando pasó el tiempo de la prueba, el niño murió. Nadie le cuenta a David, porque dice como que estaba vivo y estaba en la condición, y él se molestó cuando le decimos a David: imagínate que le dijeron que el niño está muerto. Pero David estaba viendo que yo estaba cuchicheando por allá y hablando por aquí, chingando por ahí, y le dice: el niño murió. Le dijeron: sí, murió. Dejó de ayudar, dejó todo lo que estaba haciendo y pidió comida. Voy a comer. Le dijeron: rey, ¿por qué ahora vas a comer? Ahora que debes hacer una misión. Dios tomó su decisión. Y el que conoce a Dios, cuando Dios toma una decisión, usted no lo va a cambiar. El que tiene que cambiar es usted y yo. Dios sabe lo que hace. Murió el niño, hermanos. Y eso fue un dolor para David. Por supuesto, la gente lo veía como él se sintió ante esta situación. Pero era un pecado el tipo que todavía no entra en razón. Y oigan esto que les voy a presentar ahora. Después de que el niño murió y Dios le advirtió a David: las cosas ya no van a ser iguales. De tu casa no se va a apartar la violencia. Mortandad va a caer sobre tu familia, tus hijos. Esa gente van a crecer, van a una miseria total en el respeto. Va a albergarse o va a vivir en tu casa. Esto que hiciste abrió puertas a que el diablo entre y salga por tu casa sin permiso. Él no me conocía a Dios, él sabe. Dios me dice eso, ¿qué es lo que va a pasar? Oído. Porque a mí no me gusta solamente quedarme en la parte grave del mensaje. Porque yo sé que algunos dicen: así es que se debe predicar. Yo veo por YouTube, la gente, esos hombres, pastores, predican, pero duro, que hasta palabras sucias a veces se les sale de la boca. Porque, hermanos, aquí no se trata de decir nada duro, aquí se trata de decir para que la gente se vuelva a Dios, porque Dios no quiere la muerte de ninguno. David debió morir, pero Dios no lo mató. ¿Y saben qué pasó después? Después de todo el tiempo que transcurrió, no sé cuánto tiempo, cuántos años, David quedó con esa mujer. Y esa mujer volvió a dar a luz. La gracia de Dios es importante no perderlo de vista, porque Dios no es el diablo que quiere destruirnos. Dios es el creador y el salvador que quiere restaurarnos. No debió darle Dios una oportunidad, y de esa mujer nació Salomón. ¿Cuántos han leído sobre Salomón? ¿Saben quién era Salomón? David tenía que ver con los salmos. Salomón, ¿con qué tenía que ver?
Los proverbios que ustedes vienen de Salomón. Bueno, y un grupo de personas que participaron también, pero el don que él tenía era aquí. Esa misma mujer por la cual Dios castigó, puso mano dura a David por haberlo tentado. Cuando digo tentado, porque ahora él va a saber quién era Dios. Lloró por el niño, pero por Dios no le metas, porque Dios hizo la creación. Si tú tienes un bebé, Dios te lo dio. Si tú tienes una casa, Dios te lo dio. Todo lo que tenemos, Dios nos ha permitido. Y aquí viene la parte final. El avión está por aterrizar, no se asusten. Salomón nace de esta mujer. El rey más rico, el rey que no le faltaba nada, el hijo de David, que Dios había dicho: en la casa tuya van a venir males que no te lo va, nadie va a poder entender. Pero Salomón era tremendo, millonario, sabio. La gente venía de otros países y le daban regalos solo por oír la sabiduría de Salomón. Pero ¿saben qué pasó con él después? Se metió con cuantas mujeres se quería meterse, le hizo casa a mujeres que adoraban ídolos. Un hombre de Dios le sucedió eso. La pregunta es para ir culminando con él: ¿cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Qué cosas todavía nos están hablando? ¿Qué tentación nos está llevando al otro lado? Bendito sea Dios, porque cada vez que venimos aquí siempre les voy a decir lo mismo: Dios está tratando individualmente con cada uno. Esto no es algo colectivo, es algo individual. Y solo Dios sabe cómo yo pienso, solo Dios sabe lo que yo pienso. Yo tengo más de un mes. Todos los problemas que me llegan a mi casa, a veces trato de decirle a la gente: mire, no, a mi casa nos vamos a hablar de esa iglesia. Matrimonio de líderes y no líderes cayendo en adulterio y en fornicación. Gente que están sirviendo a Dios y están cayendo, están patinando. No hemos entendido esto claramente. Hermano, escuche bien. Si usted ve que un hermano es muy meloso con usted y muy cariñosito, pare eso, pare, ponle límite. Escuche. Amor no significa que yo debo ser meloso y sobrejón. No, señor. La carne es carne. Usted toca lo que no debe tocar y usted se va para tu casa a tener una pesadilla. Yo recuerdo un hermano que me dijo: ¿qué saben ese hermano? Usted mira la cantidad de bello que tiene ahora. ¿Cómo se enteró? Dice: hermano, cada vez que ella viene al culto, yo la saludo y lo que hago es me voy sobando. Bendito Dios, ese es un diablo que te está diciendo que hagas lo que no debes hacer. Estamos tentando a Dios. Dios no quiere que lo tentemos, porque ninguno de nosotros le puede ganar. Usted puede estar en un prostíbulo y allí cae muerto. Puede salir de ahí y allí queda preso. Usted puede estar en su casa y se deja acusar por el vecino, y cuando usted menos piensa, el tipo está enfermo con SIDA y usted se enfermó. Usted perdón, me parece que me estoy violentando. No, es porque tengo miedo y le estoy hablando a mí mismo. Perdón, hermano, cierren su oído porque eso es para que yo me cuide. Usted cuidándose. Esto es cuidándose. Este es el final. Esa tentación, esa caída de pastor, siguió siendo el hombre de Dios. Escribió después, se arrodilló después, culminó acercándose a
Dios después. Y Dios le permite que salga este muchacho muy inteligente, uno de los reyes más poderosos que hubo en esa época, Salomón. Porque la gracia es así. Pecamos, nos arrepentimos, pero de verdad, la gracia te va a levantar. Pero no significa que la gracia te va a cuidar de que no vuelvas, porque el pecado, hermanos, está aquí y aquí en el corazón. La carne misma tiene sazones. El pecado huele y dice: vaya voy, jovencito, jovencita, miren, tienen que cuidarse. Yo cuando voy a buscar a mis muchachos a la escuela, los nietos, oiga, yo paso en la parada y los muchachos me amarrados, hermano, que parece que lo hubieran encadenado y están como si estuvieran en una cama. Bendito sea Dios. Esta es una diablura que está sucediendo y nosotros tenemos que entender que la iglesia tiene la respuesta. La iglesia tiene la respuesta. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios de nuestra vida. Y los enfermos podemos sanar. Porque estamos lentos. No es que no tenemos el poder, es que estamos lentos. No estamos viendo las cosas como deben ser. Estamos siendo tentados y la gente se nos está arrimando y estamos sintiendo: ay, hermano, este mes para mí ha sido terrible. Mira, que no viene en la iglesia y dice: wow, ahora son universitarias y oye, vamos bien. Oye, que de repente me digan: oye, ¿sabe que fulana se llegó, se enteraron que tienen un cuarto alquilado, que se iban a un hotel? Ella y el hermano ya como un hombre muy conocido y que la iglesia tiene mucho. Oye, hermano, eso me quebró. Oye, no puede ser, ese hermano no, y esa niña tampoco. Pues le digo, el diablo está utilizando lo que él puede utilizar. Si usted le abre puerta, Satanás va a poner un niño en su cabeza y va a ser un juego que va a estar poniendo, y cuando usted no piensa, todos sus pensamientos serán para mal. A pesar de que siga congregándose, siga adorando, siga animando, siga llorando, hermano, no se ponga de esa manera. El temor de Dios es lo que necesitamos. Que siempre terminamos por la casa de cabecera, porque ¿qué cabecera se viste, hermano? Yo no sé cómo se viste mi vecino, porque es que yo no estoy buscando la ver, que Dios no me ha mandado a mirar a ver cómo se viste mi vecina. Yo no salgo a la calle mirando a ver: oye, hermano, es que uno ve en la calle cuantas cosas. Y como tú dices, es que yo sé el secreto. Usted se va detrás de esa malvestida o de esta que está provocando, hermano, y usted cayó. Yo, pecado. Huya, hermano. Agarre, huya. Conviértese en alguien que va para la Olimpiada. Agarre su pata y corre, hermano. Porque cuando Dios sentencia a la humanidad, lo más duro va a ser cómo lloraremos, cómo nos quejaremos. En este momento viene el Señor y uno comienza a mirar tu guapo. ¿Dónde está mi hermano Rubén? Hermano, ¿qué pasó? La gente se fue, ¿no? Pero ¿con quién estoy hablando? Con 2 y 3 que se quedaron conmigo. Hermano, y los hermanos que se hicieron, hermano, no, ellos estaban aquí. ¿A dónde? Busca, hermano, debajo de la silla, busca en los cuartos, deben estar en el aire acondicionado. Busca, hermano, llama por teléfono a ver si llegaron a tu casa. No, partieron con Dios. David se le olvidó que Dios lo había encumbrado. Él no tenía por qué fallar la luz de esa manera, pero claro, ya era próspero, ya tenía de todo. La vida que tenía era tan sabrosa, la vanidad lo envolvió, tenía tanto poder y se le olvidó quién le había dado ese poder. En tu trabajo, a ti te debe bien. En tu escuela, a ti te debe bien. Si te va mal, consulta a Dios. ¿Qué tiene que vivir? Sí, varón, pero que no hay prueba, claro. Pero nosotros tenemos resistencia.
insistencia. Y tú le hablaba con un varón, y ¿cómo hablar con él? El tipo estaba como desmantelado, como si lo que pasa, y después comenzar a decir un montón de cosas y me dice, no, varón, es que yo no he perdido la fe, pero ¿cómo que no? Si me estás hablando con alguien que se quiere suicidar, quiere decir que sí lo perdiste. No mintamos. Cuando estamos débiles, tenemos a dónde ir. El pastor quizás no te pueda ayudar, pero Dios sigue en su trono de gracia. Les termino diciendo, lo lindo fue que la gracia se asomó en la vida de David y me recuperó algo de fuerza. Dice que cuando David estaba viejito ya, punto ya de salir para más allá, y le llevaban una doncella virgen y ella se acostaba al lado del rey que estaba allá. Esto no podía dejar, era lo que lo calentaba. No es que tenía relación con él. Fíjate cómo es la cosa, hermano. El rey que era tan mujeriego y caliente, y ella solamente tenía que acostarse para darle calor al rey. No sexo. Ese hombre sufrió en su vejez, pagó hambre y culpa, pero la gracia de Dios lo puso en el libro de la vida, de tal manera que cuando vimos el testimonio en la Biblia sobre alguien que salió adelante, se habla de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora, como yo sé que yo soy el hombre de Dios, voy también a tirar una carga al aire. Eso es lo que está mal. Ahí es donde está el mal. Ser tentado y caer, tentando a Dios. Póngase de pie, hermano, porque ya no sé qué decir. Me parece que voy a decir, y al final voy a quedar arrodillado ahí. No sé quién va a orar por mí, porque todo esto que está saliendo de esta palabra, hermanos, es tan fuerte que el más seguro de nosotros tiene que saber cuidarse. Hay que tener el círculo vecino. Bueno, que el vecino cuida a la vecina, no te cuida a ti. Jovencitas, miren, su papá no lo va a hacer por ustedes. El único problema del pecado es que pecado no podemos caer muerto. En realidad, se supone que no me llega la salvación. Pero no voy a condenar a nadie porque no es Dios. Quiero que oremos en esta noche. Porque lo vemos